Ya, vamos a partir. Bueno, me queda un minutito para cumplir. Gracias, Constanza, para cumplir ahí con la regla de los 5 minutos de espera. Reitero entonces la bienvenida, buenas tardes, qué bueno tenerlas por acá. Sobrevivientes de las celebraciones, qué bueno, me alegro. Espero la hayan pasado bien y hayan disfrutado, por supuesto. Y bueno, la idea de hoy es trabajar en torno a la aplicación de algunos conceptos o algunas cosas que estuvimos revisando, ¿verdad?, en las presentaciones anteriores, y esto lo vamos a hacer en torno a la revisión y el análisis de un caso clínico, ¿ya? Entonces, en base a ese caso, vamos a hacer una pequeña distribución en grupos pequeños para una discusión de unos 15 minutos. Después de eso nos vamos a juntar porque dentro del caso clínico hay 3 preguntas que tienen que responder. Después nos vamos a juntar y vamos a hacer una especie de plenario donde vamos a tener que responder por grupo esas 3 preguntas. Y eso, y después por supuesto hacer los comentarios finales, el análisis y todo lo que tenga que ver con el refuerzo, ¿verdad?, del contenido. El caso clínico está publicado en Cibeduc, así que ahí ustedes lo pueden descargar sin ningún inconveniente. Nos vamos a separar en secciones. Como yo no tenía la certeza de cuántas personas iban a estar iban a estar presentes hoy, yo hice hay 4 salas solamente al azar, cada una con un diagnóstico, así que al azar, solo al azar, yo voy a nombrar a quienes ingresan a la sala. O podemos ver también que si se puede hacer como al azar, puede ser, ¿no? Sí, creo que se puede hacer, profe, hacer salas al azar, con personas al azar. Creo que Ya, lo permite su... sí. sí. Ya, déjeme ver aquí si puedo cambiar. Que justo están ingresando más compañeros, así que voy a... ahí sí. Ya. Ahí se separaron, me asusté, pensé que se habían empezado a ir todos. Bueno, ahí los distribuyó al azar por sesiones, son 4 salas, ¿verdad? Y estas 4 salas ahí los distribuyó, como les decía, a cada una, y a cada uno en el grupo. La idea es que respondan las 3 preguntas, vamos a hacer 15 minutitos o por ahí, después vamos a ingresar de nuevo, y la idea es que hayan respondido estas 3 preguntas y que tienen relación al diagnóstico, al diagnóstico que se busca o en el fondo que se describe en el caso, ¿ya? Como les decía, lo pueden descargar de Cibeduc. Si es que alguien tuviera algún inconveniente con la descarga, me avisa y se lo envío como su correo personal, y después lo revisamos acá en conjunto, ¿sí? ¿Se entendió la idea? Sí, profe, sí se entiende. Muchas gracias. Sí, Gracias profe. por la respuesta. Ya, entonces vamos a partir. Entonces, como les decía, van a ser 20 para como un poquitito antes de las 4, y ahí los compañeros que lleguen se van a ir incorporando a las salas, y la idea, como decía, es responder las preguntas en relación al caso que está ya entregado subido, digo, a la plataforma de Cibedu. ¿Ya? Hoy, mire, recién estaba mirando que estaban diciendo que habían comido mucho para el 18. Sí, eso sí que de que se come, se come. Ya. Ahora sí, vayan nomás entonces, los distribuyo, cualquier cosita me mandan mensaje o me avisan que yo voy a estar acá atenta. Bien, entonces Antonia, 15 años de edad, estudiante de primer año de enseñanza media, y dentro de la descripción del contexto general, bueno, familiar y la descripción general, ¿verdad? Antonia vive con su madre en casa, aparte dentro del mismo sitio que la abuela materna. Los padres son separados, pero mantienen una buena relación y se apoyan mutuamente en la crianza de la joven. Bueno, Antonia ingresa al programa de salud mental y relata que a mediados del año pasado sufrió una crisis, comilla crisis, ¿verdad?, que derivó en una hospitalización. Y bueno, consistía, ¿verdad?, en un episodio psicótico compensado con apoyo farmacológico y mejorías en la sintomatología.
y los medicamentos eran risperidona y metilfenidato. En el ámbito social refiere ser ansiosa y estructurada, en general considera que tiene buenas relaciones sociales, pero identifica a un solo amigo. Este es su mejor amigo desde la enseñanza básica hasta la actualidad. Dentro de sus intereses le gusta crear y aprender cosas, inventa historias de anime, realiza pinturas, disfruta ver series japonesas, tocar música, órgano, guitarra, etc. Después dice este año nuevo colegio, antes del ingreso a este, ¿verdad? Muy ansiosa, nerviosa por conocer nuevos compañeros y compañeras, y con esto vienen problemas para conciliar el sueño, aumenta la ansiedad y sobre todo en esta modalidad online, en que también hay un aumento en la exigencia de las tareas. Y bueno, Antonia describe que cuando no le resultan las cosas se siente muy estresada, se molesta, se frustra mucho y llora, le da mucha rabia, pero a la vez se asusta porque se acuerda cómo comenzaron su crisis anterior y tiene temor a que la vayan a hospitalizar nuevamente. Bueno, después de esta crisis, como la gran crisis, por decirlo de algún modo, solo ha presentado un nuevo episodio, o como llamado crisis entre comillas, después de esta hospitalización en que sintió que lo observaban, alguien o una sombra se quería abalanzar sobre mí y me quería hacer algo, ¿verdad? Comillas. En esa situación entra su madre a la pieza y Antonia no la reconoce, solo la empuja y grita que la dejen tranquila, y por supuesto muy asustada, y se calma al ponerse una mantita que la cubre completamente, y esta mantita la tiene desde pequeña y le llama la mantita de la invisibilidad. ¿Ya? Tiene mucho interés en participar activamente en clases, pero a veces cuando no sabe bien cómo serán estos espacios, reconoce que le cuesta no tener una estructura predefinida, no obstante tiene igual interés en participar activamente de estos espacios. Entonces las instrucciones eran, por supuesto, analizar y discutir el caso, fundamentar una hipótesis diagnóstica, y como ya lo había escrito en el mensaje, que espero que les haya llegado, es como fundamentar, ¿verdad?, por qué creen ustedes que es un diagnóstico y no otro, y mencionar algunos objetivos que pudiésemos trabajar, ¿verdad?, en base a este mismo diagnóstico, por supuesto, y finalmente, si es que hay algún área o información que ustedes consideran relevante además para completar su plan o eventualmente su hipótesis diagnóstica. ¿Ya? Entonces estamos todos de acuerdo que revisamos lo mismo. Y ahora quisiera entonces que primero saber cuáles son los diagnósticos que puso cada grupo. ¿Ya? Entonces, a la cuenta de 3 todos dicen que pusieron. No, mentira. ¿Quién quiere partir? El grupo 1. ¿Quién quisiera comentar qué diagnóstico puso? Por supuesto, los que quieran prender la cámara, siempre se agradece ahí poder verles y la interacción más directa. Si no, ahí estoy siempre mirando ahí, buscando dónde poner ahí el ojo para la interacción, ¿cierto? Entonces, eso, el grupo 1, 2, 3, 4, porque todos van a tener que decirme igual, primero, antes de analizar el porqué de un diagnóstico, cuál pusieron. ¿Quién se anima? Si quieren lo pueden poner por el chat también. ¿Nadie se quiere animar a decirlo? ¿Alguien puso déficit atencional? Sí, profe. ¿Sí? Mi grupo. ¿Ya? Entonces, y esquizofrenia también puede ser. ¿ya? Ya, pero ya no voy a decir nada todavía. No voy a decir nada yo. Ya, entonces hay uno que puso déficit atencional. ¿Qué más? Profe, nosotros grupo 4 con TDAH igual, pero eso se explica, digamos, porque el metilfenidato, si es que lo hubiera estado tomando antes, que no sabemos su historia clínica anterior, podría también provocar brotes psicóticos como efecto secundario, además de ansiedad y todo, o un sinfín de efectos secundarios. Cuando se usa este medicamento de forma crónica y se cambian las dosis también, o si la deja de tomar, también podría producir todas estas cosas. Entonces, nosotros nos aventuramos por ese diagnóstico, por lo mismo. Y quizás también podrían ser, no sé, unos episodios psicóticos, pero así como esquizofrenia netamente, lo vemos como más lejano. Eso por nuestro grupo. Ya,
Muchas gracias. Entonces, disculpe que puse atención, Nicolás, ¿cierto? Me estaba hablando. ¿Pusieron Sí. TDAH? Sí, Ya, TDAH. Entonces, 2 TDAH, un trastorno de ansiedad, vi por aquí, ¿o no? Y un trastorno del espectro autista, un trastorno específico del aprendizaje, que dice, pusimos TEA. O sea, alguien puso TEA. TEA. Entonces, no sé si hablan de trastorno generalizado del desarrollo o del espectro autista o del aprendizaje. Bárbara. El espectro, ya. Trastorno del espectro autista. Eran 4 grupos, ¿cierto? Entonces, confírmeme 2 déficit atencional, un trastorno del espectro autista y un trastorno ansioso. Sí, trastorno de ansiedad. ¿Sí? Ya. Muchas gracias. Ahora quisiera que, por favor, para, por supuesto, enriquecer la discusión, que me cuente alguien del grupo, además de lo que me comentó Nicolás, si alguien más quiere agregar algo, por supuesto, el otro grupo que puso TDAH. ¿Por qué puso TDAH? Ay, ahora nadie quiere. Profe, Ah, ¿sí? el grupo 4 lo consideramos por el medicamento que le dieron. ¿Ya? Además del medicamento. Mira qué interesante. ¿Cuántos de aquí pusieron o definieron su diagnóstico, definieron qué es lo que iban a decidir por el medicamento? Pueden ponerme reacciones. Profe, soy del mismo grupo que la Connie, pero llegamos a ese acuerdo también por el medicamento. Ya. ¿Y quién tomó su decisión de decir, de fundamentar su diagnóstico en base al medicamento? ¿Alguien más dijo, no, yo creo que es TDAH porque por el metilfenidato? ¿Alguien más? El otro TDAH también, el que me comentaba antes Nicolás, también parece que estaba relacionado con el trastorno, o sea, perdón, con el medicamento, la decisión de definir que era TDAH. Teníamos, profe, yo soy del grupo del Nicolás también, y también Ujú. habíamos visto otro argumento que de repente sale en la bibliografía que dice que el trastorno de déficit atencional está, ahí sí me corrigen, en un 70% asociado a otras comorbilidades. Entonces, dentro de esas comorbilidades están los trastornos de conducta, podría ser el trastorno del lenguaje, podría ser trastorno del espectro autista, ansiedad también, o trastornos así como de la regulación del ánimo. Ya. Sí, de acuerdo, Sí. la mayoría sí de los diagnósticos sí tiene harta comorbilidad. En general sí, es difícil encontrar un diagnóstico que sea así como puro, casi siempre, o la mayoría de las veces está asociado con otra cosa. Correcto. Y el grupo que puso trastorno del espectro autista o TGD, ¿por qué lo puso? ¿Me podría decir alguien? Por lo que me acuerdo de lo que conversamos, una razón era la mantita, como que tenía mucho, como que era un objeto con mucho valor para ella, como que le hacía calmarse incluso su ansiedad social que le puede producir también, que es como un diagnóstico, o sea, parte de los criterios del autismo. Y por el tema de control igual, como que necesitaba Sí, ser demasiado estructurado. anticiparse. Ujú. No, ¿y qué ¿Ya? más era? Como que tenía un mejor amigo igual, como que no son de fiarse de muchas personas. Así ¿Ya? hablando muy cotidianamente porque no me acuerdo mucho de los cosas. Sí, no se preocupe. Entendemos ahí la idea, no hay problema. Ya. Sí. ¿Alguna otra cosa? Entonces me queda ahí más o menos claro. ¿Alguna otra cosa que le haya? Pero no por el medicamento. Ahí ustedes no pusieron ojo en el medicamento. No, es que decía que el No mucho. medicamento lo tomaron, o sea, como para reducir las crisis, pero no para como que fuera para la enfermedad como tal.
No Ujú, fue que tampoco que este medicamento le haya provocado eso, por lo que decía. claro, ya, súper. Y me queda el último, muchas gracias por sus comentarios. Y trastorno ansioso, que igual yo creo que se fueron ahí el grupo. ¿Qué grupo puso trastorno ansioso? Sí, pero El grupo 2, profe. ya, eso, sacando la cara, que por qué pusieron nada. No, está bien, lo que pasa es que lo que iba a decir yo, que lo ansioso era como transversal a la descripción, o sea, si no hubiéramos pensado que había algo de ansiedad, claro, pero ustedes lo pusieron como diagnóstico del trastorno ansioso, con comorbilidad con TDAH, algo así era, ¿o no? O me perdí, me confundí. No, creo que lo habíamos puesto con otro, con otro diagnóstico, pero no me acuerdo cuál era, si me ayudan mis compañeros. Como con otra, ya pues chiquillo. Era con Chuta, otra. ve que el 18 les trajo ahí rezago. Miren, no se preocupen, pero lo bueno siempre es la variedad, que está la posibilidad, ¿verdad?, de discutir y de comentar, que siempre estas conversaciones serían a mi parecer, más entretenidas de conversarlo como en otros espacios que nos permita más el tiempo, porque ahora estamos acotados, etcétera. Bueno, les comento que dentro de todos hay un grupo que está lo correcto. El diagnóstico era, escuchar los redobles, ¿no? Ya, perdón, ya. Trastorno del espectro autista, como con comorbilidad de un trastorno ansioso, y que también sí podemos hacer como, ese era el diagnóstico. ¿Por qué? ¿Alguien podría decirme por qué no déficit atencional? ¿O por qué sí trastorno del espectro autista? ¿O por qué le tienen la duda? Yo les voy a explicar ahora y voy a compartirles el caso. Generalmente, como bien lo describieron las compañeras que le Porque era estructurado, ¿no? exacto, al diagnóstico, cuando nosotros Y leemos ansioso. más que el ansioso, en este caso, recuérdense que los trastornos del espectro autista se caracterizan por tener dificultades en la interacción social, conductas restringidas y estereotipadas, además también de ser súper estructurado. Entonces, aquí específicamente estaba pensado lo de lo estructurado en varias cosas que le generaban ansiedad, porque ella describía que efectivamente tenía mucha ansiedad, pero esto se le generaba muchas veces esta dificultad con la estructura. El problema, por ejemplo, no era para ella, no sé, la verdad es que no puedo poner atención en las clases, la verdad es que me desconcentro con facilidad, o me siento muy inquieta, o ese tipo de cosas, sino que su preocupación era que se ponía más ansiosa, en 2 ocasiones particularmente. Era cuando tenía que entrar a un nuevo colegio, que también es característico de los trastornos del espectro autista, esta rigidez y esta estructura frente a actividades nuevas y a situaciones nuevas, que es muy probable que le aumenten con ella el nivel de ansiedad y de preocupación por esas situaciones. Y también consideramos que hay algo clave en este caso, que es una adolescente, y además una adolescente y es mujer, que yo siempre insisto con que la perspectiva y el género puede a veces ser determinante en la expresión clínica muchas veces de estos cuadros, ¿ya? Y que lo interesante de esto es que cuando nosotros nos encontramos con personas que tienen trastorno del espectro autista en etapa adolescente, todo lo que tiene que ver con lo social, con la interacción con otros, con la relación con otros, es un tema muy importante. Y también es relevante porque nos encontramos, que eso yo también creo que lo mencioné cuando cuando hicieron la presentación de este trastorno, es que en la etapa adolescente hay alto riesgo de sufrir, de que los chicos o chicas con estos diagnósticos sufran de algún trastorno del ánimo o algún problema con el ánimo, porque en esta etapa es donde ustedes saben que por desarrollo la etapa adolescente es fundamental para todo lo que tiene que ver con la identidad, con pertenecer, con ser parte de, o tener cosas comunes. Lo distinto ocurre con los chicos del trastorno del espectro autista, que en este contexto social de la adolescencia es cuando perciben mayormente que tienen dificultades, por ejemplo,
para entender los chistes, para entender cuando los compañeros le están hablando en serio o no, para seguir los intereses de los otros, para involucrarse en otras cosas. Entonces, ante esa mayor conciencia de las dificultades, es muy probable que se sientan menos eficaces en la interacción social y eso genera mucha ansiedad, y también hay que estar ojo, como les decía, por los trastornos del ánimo, las depresiones que son frecuentes en esta etapa y en estos trastornos, ¿ya? Entonces aquí lo clave tiene que ver en lo ansioso, pero también que está asociada a una estructura, ¿verdad? A lo nuevo, a como tengo estas clases online, que no sé bien cómo son, porque son como un poco más difíciles, esto que me cambie un poco esta estructura que ya tengo como predefinida también me genera ansiedad, y que por supuesto que tiene que ver con los trastornos del espectro autista. Y para terminar, y ahí le doy la palabra a Nicolás, cuando hablaba también de... Se frustra mucho, llora, le da mucha rabia. Eso. No, no tampoco, porque perfectamente un niño que tiene trastorno de déficit atencional o discapacidad intelectual u otro también se puede frustrar, también se puede enojar o puede llorar, ¿ya? Sino que lo clave es un poco cuáles son este contexto en que se producen estas situaciones, porque como les digo, si ella hubiera descrito, no puedo participar de las clases porque lo online en realidad me dificulta mucho más poner atención, escuchar, concentrarme, por lo tanto me distraigo y tengo mal desempeño. El problema de ella no eran las clases, sino que era esta estructura o esto no saber lo que va a pasar, y que es característico, digo, también de estos cuadros. Y también lo que habla de las relaciones sociales, porque un poco lo que les comentaba antes, la importancia de lo social en esta etapa del desarrollo, y que también tiene una amiga, un amigo, más bien dicho, que es como este amigo durante toda la vida, y que precisamente este caso, que es de un caso real, por supuesto, este amigo tenía el mismo diagnóstico, entonces eran súper parecidos, y por supuesto que esta amistad se sostenía en estas cosas comunes, ¿cierto? De compartir con alguien, pero que me cuesta involucrarme, podemos estar ahí acompañándonos, pero hacer cosas paralelas, ¿me entienden? Entonces, la dificultad para establecer relaciones también sociales es un punto clave en los trastornos del espectro autista. Si ustedes también ven los intereses, generalmente las actividades que ella desarrolla son actividades como más bien solitarias o son individuales, y ahí podemos empezar a tener una serie de otros diagnósticos. Y bueno, lo psicótico en ese sentido viene como es como una adición es como adicional también a este diagnóstico. Y también ocurre muchas veces que por vulnerabilidad y por comorbilidad, algunos chicos también tienen como tendencia o no sé, o es común o puede ser que ocurran episodios psicóticos. Pues recuerdan qué es lo que los episodios psicóticos, qué es lo que ocurren. Sí, o sea, son episodios psicóticos con la comorbilidad del TEA en este caso, ¿no, profe? Porque si Eh, no, no se podría explicar muy bien lo de la sombra que se abalanza sobre ella y todo. Son como delirios quizás, un poco en parte. Lo psicótico, lo que pasa es que en este caso en específico, lo psicótico, recordemos que lo psicótico tiene que ver cuando hay una alteración y en un juicio de realidad, donde las personas no son capaces de diferenciar mucho lo que ocurre de lo que es real, y pueden otorgar de repente, o ya sea escuchar cosas, o ver cosas, o sentir en el caso de ella como alguien que la ataca, y estas situaciones ocurren frente al estrés muchas veces. En el caso de esta joven de Antonia, ocurría que frente al estrés, su mente tenía tanta dificultad como para poder responder a lo que ocurría en el entorno, y esta dificultad en la autorregulación que hacía que ella tuviera de repente este episodio psicótico que la llevó a a la hospitalización. Y en este contexto, este episodio psicótico ocurre, bueno, en estas dificultades de toda la historia, que le cuesta establecer relaciones sociales, la estructura, la ansiedad también, y los nerviosismos frente a estas situaciones como con otros y otras. Entonces, en un colegio nuevo, ella fue y se encontró con unas amigas como que ahí tratando de hacer vínculo, y ellas le preguntaron un poco que más saber de ella, de sus características. Entonces ella les comentó que tomaba medicamentos porque, no sé, tenía algunas dificultades, no necesariamente entrando en el diagnóstico. Entonces estas niñas le empezaron a decir que era súper malo tomar medicamentos, porque los medicamentos iba a depender para siempre de ello. Entonces le empezaron a decir muchas cosas, y eso a ella la empezó como a perturbar tanto, como digo,
existen personas más vulnerabilidad a este tipo de situaciones, poder enfrentarlas de mejor manera, ¿cierto? Entonces, frente a esto, ella como que llegó a un límite en su mente en que se escapa su, por decirlo de alguna forma, su poder de control, y ahí es cuando viene este episodio psicótico, y que ella siente como muchas cosas, se pone agresiva, y ahí pelea con las compañeras, y ahí como que a la escoba, y viene la hospitalización. Cuando hay un episodio psicótico y hay una hospitalización, lo que se busca es como la estabilización de los síntomas. Generalmente se ponen antipsicóticos y después se mantienen como la prescripción, como en caso de emergencia, o SOS. En el caso de la risperidona, las risperidonas también ayudan a todo lo que ve, precisamente a que se mantenga como este nivel de impulsividad, muchas veces de hiperactividad, o ayuda en el fondo a que estos episodios psicóticos no estén como... no sea tan fácil, como una forma obviamente de hacer este tratamiento de medicamentos que ayuda a estabilizar, y en algunos aspectos se sigue quedando de acuerdo a la respuesta que haya. Y el metilfenidato, que ayuda a la atención, la concentración, y un poco también a bajar los niveles de ansiedad, más que bajar los niveles de ansiedad, a mejorar los niveles de atención y concentración para desempeñarse bien en alguna tarea. ¿Ya? Obviamente que esto puede haber sido como retirado al poco tiempo, obviamente que eso lo tiene que trabajar un médico psiquiatra, pero también es importante que el medicamento no necesariamente va a ser determinante para dar un diagnóstico, porque los metilfenidatos o la risperidona no solamente se dan en los TDAH, a veces se ocupan en otros diagnósticos, por lo que ustedes decían, porque hay una comorbilidad. Si hay una comorbilidad de trastorno del espectro autista con un TDAH, es probable que haya metilfenidato y que haya, como le decía, risperidona, pero eso no significa, no me va a decir específicamente de qué diagnóstico estoy hablando, porque como le digo, este arsenal farmacológico se da en distintos diagnósticos, en distintas situaciones. ¿Ya? ¿Se entiende la idea? ¿Alguna pregunta? ¿O no? ¿O no están de acuerdo? Me pueden decir, no, yo Sí, se entiende, profe. no me alcanza a dar como, en el fondo, a dar cuenta lo que estoy conversando del diagnóstico que era. ¿Se entiende por qué este A y no este DH? Y tampoco es discapacidad intelectual. Ahí también hay un interés, una motivación por participar. Y como para terminar, que me alargué un poquitito en eso, no vi la hora, ¿alguien me quisiera compartir qué objetivos propuso con Antonia, o ya pensando que tiene este diagnóstico, o lo que ustedes describieron, un objetivo ahí cada grupo que me lo mencione nomás? ¿Como para trabajar qué cosa? Nosotras habíamos pensado como en trabajar las habilidades de comunicación e interacción quizás en el salón de ¿Y clases. social? Por la parte social. Ujú. Sí, vamos a trabajar entonces objetivos que estén relacionados a la interacción, a Profe, la comunicación. Ujú, sí. nosotros controlar como la ansiedad y como el nerviosismo a través de técnicas de Jacobson o también mindfulness o esas cosas. Ah, sí, nosotros Habíamos igual en las propuestas. como objetivo así como trabajar el estado ansioso. ¿Y a través de qué? A través de Jacobson y esas cosas. Como Ujú. relajación. Sí, Técnicas de relajación, relajación. técnicas de relajación. Perfecto, súper bien. Y otra cosa también que se puede trabajar harto tiene que ver con la anticipación. Cuando nosotros tenemos o trabajamos con personas que tienen diagnóstico de trastorno del espectro autista, como les decía, todo lo que tiene que ver con los cambios, con cosas nuevas, con que ocurra algo distinto a lo que ocurría habitualmente, a veces causa dificultad. Entonces, ¿cómo se trabaja eso? Simplemente con la anticipación de la rutina, con la anticipación de lo que va a venir. Por ejemplo, tratar de que a medida de que se vaya conociendo cómo es el sistema, por ejemplo, de las clases online, anticipar junto con Antonia en este caso cómo van a ser las clases, de qué van a ser. En el fondo, todos estos elementos que pueden constituir un foco de ansiedad, nosotros tenemos que anticipar. ¿Para qué? Para que la persona, uno, sepa lo que va a venir, y eso también me relaja, ¿cierto? A todos nos relaja saber lo que va a ocurrir antes de estar encima y no tener idea a qué nos enfrentamos, más si tenemos dificultades para socializar, para interactuar con otros, etcétera, etcétera. Entonces, en ese contexto, lo que tiene que ver con, eh, perdón, me distraje porque justo alguien aquí puso que habían considerado lo mismo. Claro, ya.
Entonces estos focos lo que va a generar ansiedad hay que ir trabajándolo previamente para que disminuir o evitar que ocurra. Y también a su vez le entregamos formas de resolver estos conflictos o de qué hacer en caso de. Entonces, por un lado, disminuimos la ansiedad un poco mostrándole el escenario que va a venir, así yo me preparo para, y también le entrego alternativas para que la persona tenga más sensación de control o de manejo frente a situaciones de estrés. Por ejemplo, ¿qué ocurre si ocurre tal situación? ¿Qué vas a hacer tú? Ah, no, mira, no sé. Ya, veamos entonces qué podemos hacer cuando tú te enfrentes a tal o cual situación para ir entregando herramientas para que puedan usar como en lo académico, como en lo social, como en la interacción y la comunicación. Si, por ejemplo, les cuesta tener un contacto visual y mirar a los ojos, y sabemos que esa es una forma adecuada, una forma socialmente aceptable de poder saber que yo estoy hablando con otro, vinculándome con otro. Si no pueden establecer contacto visual, ya mira, ubiquemos una parte, por ejemplo, un punto aquí en la frente, el entrecejo, o en algún lugar en que se pueda establecer ese contacto sin que para ti suene sea tan invasivo. Porque el tema del contacto visual no es algo antojadizo, sino que es como la sensación de a esta persona que le cuesta contactarse, de ver así como algo tan genuino como es el contacto visual, pues como tan expuesto, o como que se sienten un poco así como, em, no sé cómo decirlo, como, no sé, invadido, no sé como una palabra más específica, pero bueno, relacionado con eso. Entonces, todos estos elementos tenemos que considerar, por supuesto, que todo lo que tenga que ver también con códigos sociales, con reforzar estrategias, por ejemplo, para la interacción con otros, cuando está en esta parte, en esta etapa del desarrollo más relacionada con lo social. También estimular todo lo que tiene que ver con trabajo en grupos supervisados, donde se le asignen tareas, donde facilitemos espacios para entregar herramientas que ayuden a la interacción, la comunicación, el sentido de eficacia y todo lo que tiene que ver con estas cosas que ya estamos hablando y que se caracterizan con este cuadro. Como digo, no es déficit atencional, espero que haya quedado claro por qué no era déficit atencional, por qué no era discapacidad intelectual, por qué no era, ¿cuál otros teníamos? Neuromotores que revisamos, ni un trastorno de conducta. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? Profe, ¿Les queda claro? sí se entiende, pero igual yo creo que confundía un poco porque decía así como que, claro, tenía un amigo, pero tenía buenas habilidades sociales, entonces eso por lo menos a mí me confundió. Y igual yo creo que no tenía intereses estereotipados porque decía que le gustaba crear y aprender cosas, pero tenía muchos intereses. Entonces igual no era así como un signo que uno diga es marcado para TEA, No, porque porque igual es espectro, no es que todas las personas vayan a ser iguales en su diagnóstico. no sí sé, Claro. pero o sea, o sea, para mí, desde mi punto de vista, ni el ámbito social ni los intereses eran tan marcados como, como lo que uno ve en un TEA. Pero claro, si uno se fija en ese detalle que es como el contexto que dice que se pone ansioso por conocer compañeros y compañeras, ahí ya sí me queda claro, po. Ahora más que lo explico, pero en la descripción como del ámbito social e intereses, no sé, no me da como para eso, por lo menos a mí. Sí, probablemente siempre en esta descripción nunca nada va a ser como tan al detalle que usted va a leerlo a la primera y va a decir, ah, ya, me dijeron todo. Generalmente igual, porque el caso que yo describí, como les decía, un caso real y que de diagnóstico de trastorno del déficit atencional, o sea, no, perdón, trastorno del espectro autista con un trastorno ansioso. Entonces, en relación a eso tiene que ver un poco con el análisis que va más allá de la sintomatología. Como bien decía la compañera, nosotros hablamos de un espectro, que si lo ponemos como en colores, que a mí me parece una forma fácil de entenderlo, si nos ponemos un matiz de colores, siempre el más oscuro va a ser, por supuesto, el que tenga quizá una expresión clínica súper apegada al libro, súper como de checklist, y después nos vamos a encontrar otros que aparentemente o en primera, por lo mismo que usted menciona, porque tiene intereses variados, porque a lo mejor usted no nota que la dificultad social sea tanta, pero ahí tiene que ver un poco con el trabajo y el ojo clínico, porque cuando nosotros vamos despejando un poco más la información, cuando vamos conociendo más a la persona, a veces la dificultad va a ser tan específica que usted la va a notar
solamente cuando tenga, por ejemplo, una interacción social con otro, o que se va a dar solo en el ámbito social, o que se va a dar un poco, no sé, desde el desinterés, pero son cosas a veces muy específicas, pero que esta especificidad da contexto, ¿verdad? Se produce en un contexto que responde a este diagnóstico que tiene estas características y que no solo se acompaña como por una cosa, sino que además que este amigo a lo mejor no nos basta con saber que tenga un solo amigo que igual es llamativo, sino que a lo mejor cómo se relaciona con este amigo, como les contaba, los dos tenían trastorno del espectro autista, entonces igual la relación y la interacción eh, va a ser particular para ellos también. Eso nos vamos a dar cuenta también muchas veces de la prosodia, como es quizás no voy a ver a tan simple vista a alguien que tenga un trastorno del espectro autista. Recuerden que esto de los trastornos que estamos hablando desde la línea de la salud mental o de la psicopatología no es algo que podamos ver, no es algo como una parálisis cerebral, muchas veces como un trastorno neuromotor, no es algo que podamos visibilizar, sino que tenemos que ir a buscar y para encontrarlo tenemos que conocer a la persona, observarla. Por supuesto que este es un ejercicio práctico que nos lleva un poco a entender este contexto y por qué era, como les decía, no era un déficit atencional. Ya, no sé si me explico. Y aquí, bueno, aquí dice, bueno, que todos son diferentes y es diferenciarlo. Por eso estos diagnósticos como el trastorno de déficit atencional, como el trastorno del espectro autista, son diagnósticos que se hacen clínicamente, pues no hay pruebas ni hay cosas que me van a decir, ah, tiene este diagnóstico, sino que uno lo tiene que ver en la clínica, tiene que verlo como en vivo y en directo, por decirlo de alguna manera. Ya, entonces, aquí decía otra persona, igual al ser mujer la manifestación es un poco diferente al que presentan los hombres. También además hay una especie de estereotipo con respecto a cómo deben ser los niños y niñas con TEA. Ya, eso también es importante y por eso el énfasis es con el diagnóstico y el género en estos cuadros, porque como bien dice la compañera, nosotros tendemos a encasillar o imaginarnos un trastorno del espectro autista que tiene un tal comportamiento, o un déficit atencional o lo que sea, pero no siempre es así, y en las mujeres, que también era esa otra, entre comillas, trampa, es que la expresión también de este cuadro se da a distintas mujeres, que tienden a ser como más inhibidas, que tienden a pasar como más desapercibidas y se pueden confundir también con problemas de atención, de concentración, pero al final lo que está ocurriendo es otra cosa distinta. Pero no vamos a poder hacer esa diferenciación si es que no tenemos como esta interacción y esta intervención y esta evaluación y esta discusión también al respecto. Y tampoco es algo que lo podemos ver en una sesión, sino que es probable que tengamos que tener varias sesiones, excepto cuando son cuadros que son casi de libro y que uno lo ve, lo escucha y dice, ah, sí, este sí o sí es como digo, de libro que no da dudas, pero lo que son como dentro del espectro de matices más leves, es más difícil también como esa confirmación, por ejemplo. Profe, en este caso la niña Antonia tiene como un TEA más leve que Sí, alto. sí. Si lo clasificáramos como trastornos generalizados del desarrollo dentro de estas subtipos que habían, que hablamos de red, desintegrativo infantil, el autismo clásico y bla, 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 ella estaría en el Asperger. Y el Asperger, recuerden que se caracterizaba porque tenían un alto funcionamiento cognitivo y también una capacidad de hacer cosas también súper interesante que a veces se confundía un poco con su capacidad o su inteligencia. Ay, sí, que estaba cerrando, que había mucho ruido. Así que eso. Y también dice, bueno, claro, exacto, el punto es que nosotros tenemos que identificar ciertos elementos que nos van a orientar a un diagnóstico y esos van a ser los ejes centrales y los clave, y en este caso lo central y lo clave era la dificultad, la estructuración y la rigidez, y como esta dificultad para los cambios afectaba finalmente en su participación, por ejemplo, en el contexto escolar, porque le aumentaba mucho los niveles de ansiedad, uno, por no saber lo que iba a pasar, y dos, porque iba a tener que conocer a personas nuevas, niños y niñas o jóvenes, que le generaba más ansiedad.
Y eso es importante, sacarse el patrón de lo que hay. Nosotros la única forma de que sepamos, como digo, es conociendo, explorando, hablando. A veces los trastornos del espectro autista tienen una prosodia particular, una entonación particular, una forma de hablar particular que nosotros podemos decir, mira, esto me llama la atención, y ahí empezamos a sumar, y esto por supuesto que no es algo aislado, sino que también se acompaña de una historia clínica que responde a este diagnóstico, ¿cierto? No es que, por ejemplo, llegó a los 12 años y tuvo recién las primeras sintomatologías de un trastorno del espectro autista. Quizás el diagnóstico puede ser tardío, pero cuando nosotros investigamos y revisamos la historia clínica hacia atrás, nos vamos a encontrar con elementos que aparecían, que respondían a este diagnóstico, pero como es a veces más leve, pasaba más piola, ¿ya? Y esto relacionado más con el género también puede ser más determinante, así que no hay que... se me olvidó lo que iba a decir. Pero eso, no hay que quedarse solo con esa información, sino que ahí también aportar desde otros elementos. A ver. Para mí, Nicolás dice, para mí un patrón no es algo marcado, un signo, me refiero simplemente a cuestiones parecidas. Sí. No, sí, yo tampoco estoy discutiendo nada de eso, solamente digo que de repente puede ser lo que ocurre y lo que se da más, y los patrones también nos pueden indicar para confirmar o para desestimar ciertas cosas, así que obviamente que cada uno también dentro de su propia formación, en su desarrollo como terapeuta ocupacional, también va desarrollando sus distintas habilidades y destrezas en cuanto a identificar ciertos patrones, ciertas características que ya a pasar del tiempo es más fácil como decir, ah, mira, aquí está, esto era. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? Profe, ¿tenemos otro bloque? Sí, con el No. profesor Bernardo, así que me empiezo a despedir para darle el pase, que iba a ser más ratito sí la clase, así que para no quitarle más tiempo tampoco, si es que no hay más comentarios y preguntas, espero que haya resultado bien la idea de la actividad para generar la discusión, en análisis también, y que podamos tratar de integrar esto que estamos revisando en lo teórico a cosas más prácticas, ¿ya? Así que eso, quien quiera hablar, dele nomás, está abierta y la palabra, Constanza. Sí, profe, ya, pero saliendo de la actividad, que a ¿Ya? propósito estuvo muy buena. Le quería consultar porque subieron las notas del informe del seminario, la parte escrita, eh, y se supone que lo que presentó cada grupo también entra en la prueba de la próxima semana, ¿cierto o no? em, en Cibeduc, o digamos en el sistema, lo que está arriba es la nota de la presentación de las presentaciones que tuvimos las semanas pasadas, Ujú. las grupales, ¿cierto? Solo las presentaciones porque el informe todavía no está listo. Ah, ya. Entonces es solo eso, y claro, va a entrar hasta lo que vimos en las presentaciones nomás, pues. Y en Ya. realidad esta actividad también es como de refuerzo un poco a que eso que revisamos lo teórico, ojalá que más claro desde un Profe, ámbito más práctico. ¿vamos a ¿Sí? seguir haciendo estos como casos clínicos en las clases o no? La verdad no sé, yo sé que el profesor Bernardo, hoy día era nuestro día de revisión de casos, digo, y después el profesor Bernardo iba a hacer la misma, obviamente que adecuado a su caso, ¿verdad? Como esta misma dinámico, esta misma actividad, y creo que no tenemos por calendario hacer algo similar, porque Ah, puede ser preguntaba. por muy fome o porque es bueno como para replicarlo, dice usted. No, es bueno, me gusta. O sea, encuentro que se aprende harto y por lo menos a mí me queda más claro ahora el cómo distinguir a una persona, digamos, del espectro. Porque quizás como, no sé, igual siento que fue como muy rápido, entonces quizás no le presté tanta atención al detalle y por eso me Claro. equivoqué. Es mucho, Pero, pero el ejercicio más bien tiene que ver no con una evaluación, y con esto termino, no con una evaluación, sino que yo creo que a lo que voy yo es que el ejercicio tiene que ver con la aplicabilidad, y cómo nosotros de a poco tenemos que ir afinando este ojo y entender que lo que nosotros vemos en la teoría como diagnóstico, como cuadro clínico, de verdad que cuando nosotros lo vemos en la práctica a veces es totalmente distinto. Entonces, como digo, a veces va a ser súper fácil porque vamos a identificar rápido, porque hoy, mira, no hay buen contacto visual, porque la prosodia es particular, porque los intereses son
restringidos, pero a veces no va a quedar tan claro. Entonces, lo importante es que podamos hacer un análisis más allá, no quedarnos solo, ni, por ejemplo, ni con el medicamento, ni con una sola cosa de esto, sino que también intentar dar un contexto y desde terapia ocupacional poder ubicar, ¿verdad?, dónde está la dificultad de la persona y esta dificultad va a responder al diagnóstico. Y es lo que tenemos que tener claro. Pero más allá de que si se le achuntó o no se le achuntó, lo importante aquí es que se entienda por qué no es déficit atencional, que se No, entienda por profe, qué sí. no es otro cuadro y por qué sí es trastorno del espectro autista. Y si entendieron eso, No, estamos profe, yo estoy picado. No, mentira. picado. Y una Estamos, vez que me la chunté, entonces me piqué. No, estamos profe, está bien. estamos claros. Y está bien porque también cuando uno no le achunta es cuando más aprende, porque se preocupa precisamente de ver detalles quizás que no vio o de darle una segunda vuelta. Así que está bien. Y bueno, y si les parece una buena instancia, yo podría conversar también con el profesor Bernardo a ver si es que podemos hacer otra actividad de este tipo, incorporarla en las próximas sesiones también. Así que si a ustedes les parece, también le pueden compartir a él para, quizás si les parece una buena instancia, poder trabajar más en eso y yo no tengo ningún problema. Es más, me acomoda a mí la conversa y la discusión de casos y todo eso. Así que eso, pues, si no tienen más preguntas y comentarios, les dejo libre para que se Profe. preparen para... ¿Sí? Yo tengo una duda acerca de la guía que se subió para el desarrollo de seminarios. Yo le sugeriría que esa pregunta de la guía la podría responder el profesor Bernardo, porque él es el que la elaboró Ya, profe. o la ha hecho, entonces yo no me va a preguntar algo que tendría que revisar con mayor detalle para saber lo que es, pero como él lo hizo, le va a ser más fácil responder. Ya, profe. Mejor. Gracias. ¿Ya? De nada, entonces eso, pues nos vemos, cuídense, que tengan buena tarde.